Encantado, Jorge, querido maestro Jorge, un placer y adelante, estamos para escucharte y con mucho gusto realmente de tenerte acá. Bueno, primero que nada, una vez más agradecerte a ti por la invitación, agradecer a, a la Escuela de Música Víctor Año López por la oportunidad que me dan de poder establecer un contacto con los estudiantes de allí. Y pues me siento muy honrado al hacerlo y ojalá la experiencia, lo poco que pueda darles en esta hora, les sirva de algo, por lo menos de un poco de inspiración en el futuro en cuanto a lo que se dediquen musicalmente, en términos de educación musical, etcétera, etcétera. Veremos cómo podemos plantear todo eso. Gracias nuevamente por la oportunidad. Perfecto, no, realmente un placer. Y como te dije, nosotros ahorita estamos contentos porque, bueno, estamos todos los alumnos, bueno, no todos, pero una gran parte, y quiere decir que están presentes alumnos desde primer año y hasta último. Creo que eso es muy importante también, sea por los de último año, que seguramente, o últimos años, que les falta muy poco, ya dentro de poco tienen que elegir qué hacer de su vida, y eso creo que es muy importante poder escuchar personas que nos están acompañando, en este caso, digamos, como tú, para poder encenderles esa lucecita para ver qué es lo que van a hacer. Muchos de ellos van a estudiar música seguramente en alguna universidad acá en el país o en otro país. Algún otro tal vez no estudiará música, pero igual va a tener la música como siempre acompañándolo, haciendo su carrera. Y otros tal vez ya comienzan a trabajar. Entonces, eso digamos es un punto, es como un pequeño trampolín importante de decisión y como nos ha pasado creo a todos que hemos llegado a una cierta edad y a un periodo en la vida donde hemos tenido que decidir y decir me voy allá o me voy allá. Creo que nos ha pasado a todos y hay muchos de nuestros alumnos que están en este periodo. Pero también no digo que es menos importante los alumnos que están comenzando a ver este mundo maravilloso que es la música, que uno como tu persona, como muchos docentes que están aquí presentes y otros músicos que nos vienen a acompañar, han decidido hacer esto de su vida, o sea, dedicarse a la música, a la docencia, Entonces creo que eso es importante también, estas pequeñas charlas, para también motivarlos a seguir y que ellos sigan su corazón y que realmente si tienen el talento, que está muy bien, pero que no solo es eso lo más importante, porque el 2% es el talento y el sudor y el trabajo es todo el resto, el 98%, y creo que eso está claro y todos se están dando cuenta. Y lo que me gusta, esto más antes de dejarte, que es sobre todo esto, lo del conversatorio de hoy, que me ha gustado el nombre sobre la relación de la música y los orígenes, Entonces, no sé si puedes comenzar ahorita a darnos una explicación de todo eso que creo que va a ser muy interesante para todos. Claro, claro, cómo no. Aquí veo que hay como 60 participantes, lo Sí, cual es, sí, sí, bueno, muy agradable saber que hay mucha gente interesada en lo que pueda decir. A estudiantes pequeños o adultos o mayores o adolescentes. Bueno, si hablamos de orígenes, puedo ir un poco a la experiencia mía en cuanto a de dónde provengo. Soy boliviano y la música que escribo, por ejemplo, o la música que trato de eh, desplazar en mi pentagrama, como podría decirlo así, es el resultado de donde provengo, en mayor parte, ¿no? Por ejemplo, hay muchas obras que he escrito que están basadas en música boliviana de alguna manera. Por ejemplo, unas piezas que el lunes pasado escuchamos estaban basadas en melodías folclóricas o melodías nativas en quechua, que es un lenguaje, que es un idioma boliviano que se habla no solo en Bolivia, en el Perú, en Ecuador, etcétera. Pero la intención mía al escribir eso no es no es como presentar una postcard, ¿verdad? Una carta postal, pero es más bien una necesidad de expresarme de la manera más natural y al escuchar música que es afín a mi oído, entonces mi inspiración
sale de eso, ¿verdad? Hay otras piezas, muchas otras que he escrito que tienen relación en lo mismo. Tengo unas piezas pequeñas para piano escritas, también son, el modelo es el elemento folclórico, digamos, el elemento nativo, pero son, yo diría, más elaboradas y a través de mis estudios en distintos lugares, eso ha influido en cómo expresarme en una manera un poco más sofisticada, diría yo. Y en cuanto a la educación misma, hablando de orígenes, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de haber estudiado de pequeño, a mis 6, 7 años, además del piano, cuando empecé, había recuerdo, era una profesora española que enseñaba teoría y solfeo. Y si ustedes saben solfeo, lo que aquí llaman sight singing, sight reading, es la habilidad de poder leer música y cantar al mismo tiempo, entonar las melodías, las armonías. Y mi primera experiencia fue muy simple y natural. Me acuerdo que usábamos el solfeo de los solfeos, era un texto italiano o de origen italiano, el texto en sí. Y era básicamente lectura rítmica, usando el solfeo, y lectura melódica también, ambos. Pero en ese entonces yo me acuerdo que las cosas, cuando empezaba a hacer los ejercicios y las asignaciones, mi mente, como era pequeño, no necesariamente no hacía ninguna reflexión. Lo hacía naturalmente y nunca tuve algún problema, digamos, el que me podría evitar continuar a hacerlo. Y me acuerdo, esa fue una de las primeras experiencias y las planteo aquí porque creo que esa es la educación musical, la educación del oído, la educación del ritmo, la educación del movimiento, la relación del movimiento con ritmo y con melodía es lo más fundamental que existe, sobre todo en los pequeños niños. No solo, obviamente, en los niños. Y como digo, tuve la suerte de haberlo hecho así. Y bueno, el hecho de que yo vengo de una familia también de músicos, mi padre era violinista, director, compositor, mi madre era cantante. A los 13 años, no, desde los 11, 12, 13 años, tomé lecciones privadas con ella de canto. Y eso realmente yo lo hice como jugando, no es que estaba obligado, pero era una especie, yo creo que una especie de terapia para mí, porque cuando tenía 10 años, lastimosamente mi padre falleció. Y claro, como toda la familia estaba chocada, etc. Y esas clases de canto me facilitaron, fue una especie de terapia para mí. Y lo cual, si vamos años más tarde, me sirvió muchísimo para lo que estoy haciendo actualmente. Enseño, soy director de coros. Nunca en mi mente, cuando estaba inclusive en el Conservatorio en La Paz, no pensé que podía dedicarme a la dirección de coros. No estaba en mis planes, digamos. Sí quería ser pianista, luego un poco más tarde compositor y también director, pero más de director de orquesta, pero no la idea de coro, a pesar de que había participado en coros tanto cuando estaba en la secundaria y también en los coros que mi padre dirigía cuando era pequeño, brevemente. No registraba eso como algo que podría dedicarme a hacer profesionalmente, que ahora lo estoy haciendo. Pero es una diferencia de años, ¿verdad? Es decir, empecé, por decir, a los 10, 11, 12 años, 13 años, y ahora que han pasado muchas décadas, me encuentro haciendo y reflejando toda mi actividad de enseñanza, de metodológica y para enseñar a mis estudiantes,
muchas de esas memorias de cómo utilizar mi voz cuando era niño, cómo impostar la voz, cómo hacer lo que fuese algo sin mucho esfuerzo para el estudiante, pues me han servido de mucho. Y es un salto increíble de pequeño a ahora que no lo había planeado ni me lo imaginaba. Y ese es un pequeño detalle en cuanto si hablamos de orígenes, ¿verdad? En cuanto a la música, al piano en sí, por esa temporada, por el hecho de que había tenido esa experiencia con mi padre, de haberlo perdido muy niño, no quise continuar con el instrumento, porque era, no sé si era tal vez doloroso, no recuerdo mucho, pero no era algo que me atraía la atención. Y algunas veces mi madre sí me empujaba un poco y yo le decía, más luego, más luego. Yo estaba más preocupado en jugar con amigos y salir en la tarde después de colegio y jugar con mi bicicleta. Y esa fue otra manera de terapia, digamos, para mí, porque lo que hacía es que me iba con la bicicleta yo solo. Ahora, cosas que ahora no podría hacerlo, inclusive mis hijos tampoco los dejaría, pero en aquel entonces, cuando vivía en el Perú, en el Cusco, uh, era tan fácil que me iba muy lejos, me perdía como 2 horas en la tarde con la bicicleta haciendo de aquí para allá y mi madre no sabía dónde estaba. O sea, yo volvía más bien después de ese mis viaje a la escuela donde ella estaba trabajando y le decía, hola mami, ¿has hecho tus tareas? Sí, ya terminé, pero no había empezado ni siquiera. Estaba disfrutando. Pero me refiero que hay esos momentos en la vida que a veces uno no controla, obviamente, y es interesante cómo luego de estos 3 años, cuando volvimos a La Paz, a Bolivia, nos mudamos de vuelta, tuve la oportunidad de entrar a la escuela al Conservatorio Nacional de Música, y ahí es donde gradualmente decidí, sí, yo quiero continuar haciendo música y quiero ser pianista, y claro, con los compañeros, la amistad, el entorno, y además los profesores que fueron muy importantes para mí. Y sí, todo eso colaboró a que yo continuase en música. Al mismo tiempo, terminando el conservatorio, ya habiendo salido de bachiller del colegio, entré a estudiar psicología, algo que también me gustaba muchísimo, pero no terminé por problemas no personales, pero problemas del país, políticos. La facultad se cerró por distintas razones políticas y una cosa llevó a la otra, y eso también coadyuvó a que continuase haciendo música, porque me vi en que, okay, no voy a poder continuar la carrera que quería estudiar, pero sí puedo hacer música porque tengo ya los elementos en mis manos y puedo continuar, y continué haciendo eso. Y tan es así que empecé a trabajar en el conservatorio por 3 años, que también fue una linda experiencia porque es como esto me trae un poco de recuerdo el ver a bastantes muchachitos aquí. Tantos jóvenes. Porque, sí, se ve, es ese tipo de ambiente, ¿no? Que tenía estudiantes de distintas edades, algunos un poquito mayores, pero sí, fue una experiencia muy bonita y agradable, considerando la situación, las limitaciones, ¿verdad?, que tenemos en nuestros países. Y luego, el mudarme a Estados Unidos también fue algo no necesariamente planeado del todo. Porque vine por 1 año o 2 años, básicamente, gracias a una beca que conseguí, y en esa escuela en Longy, en Boston. Y la terminé en 3 años, pero mi idea era, ok, bueno, ahora que termino voy a volver. Pero el estar en Boston, que es una ciudad muy cosmopolita y muy importante musicalmente en este país, hay como 3, 4 escuelas muy importantes, escuelas de música, conservatorios, universidades de música que tienen una calidad increíble en el país. New England Conservatory, luego está Boston Conservatory, Boston University, el famoso Berklee School of Music, Berkeley. ¿verdad?, que todo el mundo quiere ir.
en mi escuela siempre me dicen, ¿qué vas a hacer cuando termines de estudiar? Y que son músicos que ya están empezando, ¿no? Que quieren continuar a hacer la música. Y sí, todos ellos dicen Berkeley, Berkeley, Berkeley. El problema con Berkeley es que siendo tan famosa, una escuela muy famosa, hay mucha cantidad de estudiantes que quieren venir de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Y con solo decir algo por ejemplo, la facultad de guitarra, jazz, uno de los profesores, no recuerdo ahorita el nombre, pero él mencionaba, tenemos, de todos los estudiantes de guitarra, tenemos 1000 estudiantes. De ellos, tal vez 800 serán, tocan la guitarra, 100 pueden ser guitarristas y el resto van a tener una carrera. Es decir, hay una cantidad increíble de competencia y es difícil crear una carrera, pensar en una carrera inmediatamente, ¿verdad? O sea, pero eso no significa que uno no pueda decidir hacerlo y aplicar a esa, o solicitar y enviar una audición, ¿no? Es que eso ocurre en todas partes y sobre todo en un país en el que, en una escuela como esta, Berkeley, que tiene esa fama, ¿verdad? O sea, yo recomiendo, veo que no importa qué, si tienes la capacidad, si tienes el objetivo de hacerlo, hazlo y uno nunca sabe lo que puede ocurrir, ¿verdad? Claro. No sé si veo algunos muchachos que tal vez hay algún interés, algunas preguntas, algunos comentarios. No quiero acaparar el tiempo simplemente con mi aburrida charla. No, 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 no. Bueno, ellos también ya saben y bueno, vamos a recalcar, jóvenes, el maestro está aquí justamente para darnos una mano, apoyarnos, contarnos un poco su vida. El que tenga preguntas, dudas, acotaciones, sea de obviamente alumnos y también docentes, por favor, bienvenidos, porque sería importante más que todo eso, podamos tener ese intercambio de Claro, ideas y de palabras que creo que también por eso está aquí el maestro y el maestro también es lo que me dijo que sí, quisiera que estén presentes los alumnos para poder también poder hablar con ellos. Hablar con ellos es conversar entre todos. Entonces, por eso mismo, siéntanse por favor libres, jóvenes, si tienen preguntas o cualquier cosa, por favor al maestro. Sí, a veces al principio, maestros, algunos jóvenes se ponen un poquito tímidos, pero después cuando se quita la timidez es difícil hacerlos callar, entonces se va al otro extremo. entiendo, entiendo. No, simplemente, sí, ya, sí, sí. Cualquier pregunta es válida y Claro, no hay, como digo siempre, no hay respuesta correcta ni pregunta correcta, simplemente hay el interés de hacerlo y elicitar la duda, si es que hay alguna, o el interés y la curiosidad, ¿verdad? Hay que claro, ser bien claro que sí. curioso. Totalmente, totalmente. Alguien. Alguien pregunte si están, quieren acotar o algo. Aquí hay alumnos, por ejemplo, que sí, yo he escuchado que hay alumnos que les gustaría estudiar. Hablando de eso mismo, lo que tú decías, Berkeley es una escuela de música, sobre todo también popular y jazz y todo, o es de todo. Berkeley, ya. Es una, bueno, ahora están tratando de hacer dos escuelas, Berkeley School of Music y el otro es Boston Conservatory of Music. Ujú. Berkeley tradicionalmente es una escuela sobre todo de jazz, música popular y todo ese tipo de géneros que no están en un conservatorio En clásico, aspecto académico, claro. académico. En cambio, Académico Boston clásico. Conservatory específicamente la música, como llamamos hoy en día, música occidental, ¿no? De la tradición clásica, etcétera. Pero han hecho se han juntado ambas escuelas y hoy en día la gente que puede ir que atiende a Berkeley tiene la oportunidad de tener por ejemplo, por decir algo, yo toco piano, quiero estudiar y estudio piano clásico, pero puedo tomar clases de jazz, de improvisación con profesores de la otra escuela. Entonces, hay una doble,
doble interés y el reto también es doble, ¿verdad? Claro. No importa qué instrumento. Estaba leyendo del chat, alguien me pregunta qué instrumento toco o qué ¿Cuál fue su compongo. primer Yo instrumento toco y el cuántos piano, tocan? soy Sí. pianista, y toco algo de guitarra. He estado tratando, cuando era pequeño también intenté tocar, tocaba lo muy básico, acordes y algunas punteadas, pero estoy escribiendo una música para un amigo, algo para guitarra, y eso me ha dado la oportunidad de hacer un poco personalmente un estudio un poquito más profundo del instrumento. Claro. Y bueno, esos son básicamente mis instrumentos. Yo diría, soy pianista y lo demás es extra. Y el resto. ¿Por qué le gusta el Y piano? Piano. canto también. Sí, sí, dime. ¿Por qué le gusta el piano? ¿Por qué me gusta el piano? Buena pregunta. Ah, porque es un instrumento bien, bueno, lo empecé cuando era pequeño sin pensarlo mucho. Mis padres tenían el instrumento ahí disponible en la casa y a medida que pasaron los años me di cuenta que es un instrumento que me satisface mucho. Y ya ahora digo, muy agradecido por eso, porque aun cuando no me dedique como solista, digamos, o pianista, instrumentista, el instrumento te sirve para muchísimo. Si eres director, si eres compositor, si tocas otro instrumento, el piano es uno de los instrumentos más básicos que puede existir para aprender. Bien, buena pregunta. ¿Tú qué Entonces, claro. tocas? ¿Qué instrumento tú tocas? Samuel, Samuel. Trompeta. 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 Oh, mira, casualmente mi hijo, ¿qué edad tiene Samuel? 12. 12 años. Ok, mi hijo va a cumplir 12 años en octubre. Él está estudiando ya como 2 años también trompeta. Y ya lo está haciendo muy se bien. está defendiendo. Y además, él le gusta mucho la batería. Y está aprendiendo batería porque su mamá es percusionista. Su mamá toca los timbales, toca la batería y toca toda una suerte de instrumentos de percusión. Y él está haciendo ambas cosas, esperemos que como que pasará, pero sí, trompeta no es fácil. Ya. ¿Alguien más? Otra Es verdad. pregunta. Yo una pequeña pregunta justamente a favor de algunos alumnos que sobre todo están terminando y cosas así. Yo sé que hay alumnos, bueno, todos en realidad son muchachos muy talentosos y que se están especializando en un instrumento solista, pero hay algunos que me imagino, por lo que he visto y nos hemos dado cuenta, que ellos quisieran experimentar un poco más de su instrumento solo. O sea, ellos quisieran dedicarse un poco a la dirección, otros a la composición, a hacer los arreglos. ¿Qué tipo les puedes comentar a ellos para que puedan hacer, digamos, si uno quisiera ser compositor, para ser compositor, ¿qué edad tú aconsejas? Primero está bien que ellos tengan una base musical y después un poco así, tal vez también según tu experiencia, pero también aconsejando un poco a ellos, porque hay muchachos muy talentosos y recordemos que los que terminan tienen 18 años, entonces están en el principio de la vida también. Eso es Claro, importante, ¿verdad? claro. No, tienes razón. Es buena pregunta porque además es un buen tema al que siempre me interesa exponer un poco más. Honestamente, yo les digo a todos los estudiantes, el ser compositor es una de las cosas más difíciles, tanto como el ser un escritor, hablando de las letras, ¿no? Porque es mucho estudio, pero eso no quiere decir no creo que exista una edad para empezar. Obviamente, si estás en este contexto de la escuela y ya estás aprendiendo un instrumento y seguramente llevando materias teóricas, teoría de la música, armonía, etcétera, eso te va a ayudar muchísimo. Pero creo que el expresarte de alguna manera no tiene edad, ¿verdad? Y obviamente, ¿cómo lo vas a hacer sin tener la guía? Uno necesita la guía, eso es lo más importante. Si eres pequeño, porque lo digo esto porque, por ejemplo, hace 1 año o 2 años tenía un muchachito que toca el piano
bastante pequeño, pero talentoso. Y en una de sus clases él vino y me tocó algo que yo no conocía. Y digo, ¿qué es eso? Suena bonito. Y me dice, un poco tímidamente, es algo que he escrito. Así, tócalo más. En lugar de pasar la clase lo que tenía que él tocar, que yo le había asignado, nos las pasamos casi 45 minutos hablando de su composición. Y yo le dije, mira, ¿has escrito algo? Y sí, tenía algo escrito, pero él estaba empezando a escribir música. Básicamente las notas, ¿verdad? Entonces le dije, no hay problema, tócalo otra vez. Lo tocó varias veces y noté que sí, había algo original y bien simple. Pero lo único que yo hice es ayudarle, lo puse en forma digital e inclusive lo practicamos y él tocó en un concierto al fin de año. Qué bonito. Composición. Y tuve Claro. una niña un poco antes de igual manera. Entonces, el afán es cómo descubrir esa afición de crear, de la creación. Todos nosotros como niños tenemos en cierto momento, jugando, usamos en juegos, uno empieza a descubrir que puedes hacer algo único, algo propio, ¿verdad? El afán o el asunto es cómo salir de ese juego y hacerlo que crezca y que se pueda ser un poco más relevante y trascienda ese juego, ¿verdad? Yo por eso digo que en ese sentido no hay una edad para empezar a componer. Obviamente necesitas estudio y tampoco creo que yo he estudiado con, digamos, nombres o personajes que me interesaba estudiar, que tienen un renombre, etcétera. Pero en el proceso de hacerlo me he dado cuenta de que es difícil enseñar a componer. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque es algo que lo aprendes básicamente siguiendo modelos. Y, por ejemplo, a mí cuando empecé a estudiar y cuando empecé a escribir música, yo había estado tocando unos preludios de Debussy, Claude Debussy, el compositor francés, que me gustaba mucho, simple porque lo estaba empezando a aprender. Y mi profesor, que era entonces don Gustavo Navarre, me asignó un preludio que se llamaba La Catedral Sumergida. Sumergida. Un preludio bien conocido. Y con sonidos el uso de todo el piano, es un preludio muy lindo. Y claro, lo estudié, pero el estudiarlo a fondo, el haber estudiado la partitura y el practicar y la sonoridad, las armonías, cómo él sobreponía armonías con una melodía medio medieval, para reflejar el hecho de que son unas campanas lo que está sonando, etcétera, etcétera. Me llamó muchísimo la atención y al mismo tiempo me inspiró a escribir algo. Entonces, básicamente el estudio de esa pieza, porque estaba tocándolo, sirvió como modelo para escribir mi propia música. Y a través de ese estudio, mucho más tarde, muchas de las obras que escribí, no solo para piano, pero también para grupos pequeños, tenían un poco, si uno pudiese llamarle un aire debussiano. Y eso está bien porque entonces lo que estás haciendo es usando modelos y estás estudiando a fondo esa obra y al mismo tiempo, si es que te compenetras con esa música, entonces esa es tu clase de composición, ¿verdad? O sea, eso incluye, ¿qué cosa? Dos cosas. Uno es el análisis, ¿verdad? El estudiar la partitura con cuidado y con detalle. Y luego es el ver, por ejemplo, qué forma, la dimensión de la pieza en sí. Y elementos armónicos, elementos melódicos que a uno le puedan gustar. Entonces, el profesor de composición llega a ser ese compositor con el que tienes mucha afinidad.
para muchos estudiantes, dependiendo de lo que estén estudiando, puede ser que Mozart, Beethoven o más tarde, por ejemplo, Bartók, que es también otro compositor que me gusta muchísimo a mí y al cual he imitado en cierta manera. Porque él, una particularidad que él tiene o que tenía, era que tuvo más bien, que él fue a grabar música folclórica, no solo del país en el que vivía, pero países adherentes, sobre todo mucha de la música inclusive hacia el Medio Oriente, ¿verdad? Y su música está repleta de esos elementos que son folclóricos, que son nativos, de música de la zona, de la región europea, de esa región donde él vivió. Y obviamente, gradualmente él usó algo de eso, pero gradualmente adoptó, porque él también se educó dentro de la música clásica europea. Y mezcló ambas cosas. Y si ustedes tienen interés o han escuchado algo de Bartók, yo diría, por ejemplo, para mí ese también fue otro ejemplo, otro modelo, otro profesor. A pesar de que nunca había estudiado con él, obviamente, ¿verdad? Pero para mí ese es el afán. Ahora uno dice, ¿qué haces cuando vas a la universidad o al conservatorio a estudiar composición? Entonces, ¿para qué? Si estás hablando de que tienes que estudiar la música, ¿para qué necesitas un profesor? Porque obviamente la mayoría de los profesores que tienen un conocimiento bastante amplio y por lo mismo tienen la experiencia, conocen muchas partituras. Entonces, con la mayoría de los profesores que yo estudié, por ejemplo, mis clases entraba yo a la clase individual y discutíamos qué estás escribiendo, qué quieres escribir. Yo le digo, bueno, he estado escribiendo una obra para flauta y piano, algo así sencillo. Ok, bueno, ¿por qué no escuchas qué música te gusta? ¿Qué compositores? Yo mencioné algunos, no recuerdo. Ok, ¿por qué no me traes para la próxima clase algo que sea tuyo, que tenga... escucha estas piezas, una selección de 5 piezas. Escúchalas, dime qué piensas de ellas, haces un pequeño análisis, pero al mismo tiempo escribes acerca de lo que tú quieres en base a eso. Y bueno, es el doble aspecto de ir a escuchar, conocer la obra, absorber un poco lo que es. Si te gusta, muy bien, puedes usar algo y estudiar a fondo, modelar tu música en base a eso y luego escribir lo tuyo. Y es un constante, para mí, muchos compositores piensan tal vez distinto, pero para mí el afán de escribir música es un constante revisar. A veces uno llega al final, cuando terminas punto final y ese se acabó, no estoy al 100% contento. Siempre estoy tratando de revisar algo, tal vez podría ser algo aquí mejor o que tenga mejor coherencia con el todo, etcétera, etcétera. Y casualmente una de las piezas que cuando estaba estudiando con este profesor es para flauta traversa, flauta barroca, que es esa flauta que es de madera, que no es de metal, que se la flauta que usaba en el periodo barroco, Bach y toda la música de entonces. Y una amiga muy compañera de la escuela se ofreció a tocarla y entonces mi idea fue, bueno, esta flauta no puede ir con piano. Entonces lo que hice es flauta con harpsichord, con clavecín. Clavicémbalo, claro, clavecín. Y la idea era más que todo, no es que estaba interesado en el clavecín, pero era, como no tenía, mi idea era, un poco estaba en ese afán de mostrar a la flauta como si fuese un instrumento como la quena, que es un instrumento boliviano. Y con esa sonoridad y con esa manera de expresarse con la música. Y escribir para un instrumento como la guitarra o tal vez el charango, que es también un instrumento boliviano, un pequeñito instrumento como la guitarra, pero más pequeño que se afina como el violín.
Ellos ya lo conocieron el charango, ya hicimos cosas con charango, ya han conocido charanguises, entonces. Ese era mi algo, pero entonces cuando estaba en Longy no conocía a nadie que tocase el charango. Claro. Lo que hice es recrear la sonoridad de ese instrumento con el harpsichord, con el clavecín. Y entonces me salió una pieza muy, muy bonita que hasta ahora yo la quiero mucho por la experiencia en sí y por el hecho de que ya entonces había alguien que la iba a interpretar. Ese es otro afán. Ustedes estudiantes en la escuela, yo les recomendaría, tal vez lo estén haciendo ya, pero lo digo porque es algo bien práctico. No esperen a que terminen una obra y no la puedan escuchar porque no tengan quien se las pueda tocar. Estoy seguro que si alguien que escribe algo, sea para un solo instrumento o mejor aún para varios instrumentos, por ejemplo, cuerdas, solo cuerdas, un cuarteto, un quinteto, un trío, los amigos están ahí, los compañeros, díganles, miren, he escrito esto, podemos tocarlo juntos, ¿qué les parece? Y es una especie de experimento, digamos, ¿verdad? Uno no puedes esperar que esa obra va a ser, qué belleza, pero, qué increíble. La experiencia es lo que cuenta. Claro. Escribes algo para ellos, lo pones en práctica, aprendes mira, aquí esto no puedo tocar porque el más abajo del sol en el violín no puedes tocar. O el cello que no puede tocar muy agudo. O no es difícil tocar dobles cuerdas en el cello después de cierto registro, por ejemplo, ¿no? Detalles, elementos que son importantes, pero ya puedes generar algo que pueda ser, que puedas escucharlo. Y quién sabe, el afán de tocar en grupo y hacer ese proyecto, digamos, puede generar mucho más, algo que ni siquiera te sospeches. Y puede ser tocado en un concierto y mucho mejor todavía. O sea, la actividad de creatividad como compositor tiene muchas diversificaciones. No es una sola manera y tengo que saber esto para hacer esto, para ello. Obviamente, no es un camino solo. No es un solo el camino. Es importante aprender, obviamente, las materias teóricas. Claro, claro. Eso. Pero ya. Y tú dices lo mismo con el hecho de arreglos, por ejemplo, agarrar un tema popular y volverlo con los amigos que uno tiene Claro. o sea, es importante motivarlos y hacer eso, ¿verdad? O hacer lo mismo, reducir para piano una cosa orquesta o al contrario, una obra de piano, volver, o sea, ese tipo de trabajo y que al final ellos tengan la oportunidad de poder hacerlos interpretar, eso es lo que dices, ¿verdad? Sí, sí. Además, no estoy seguro, pero ustedes tienen en la escuela, tienen en el pensum alguna materia de composición específicamente. No, tenemos análisis, tenemos armonía, tenemos, bueno, prácticamente ahí nos quedamos. Y un sueño es también realmente continuar eso, porque ya este año se creó la fundamentos de dirección y la idea es después tener fundamentos de composición, Ya. que eso es lo que No, hicimos los últimos años. lo pregunto porque no es necesario tener un departamento o una clase específica de composición mientras ya tengas, por ejemplo, las clases de análisis y de armonía, porque el hacer armonía es escribir música directamente, obviamente siguiendo las reglas, las normas de la música tonal, hasta donde se llegue, depende del pensum, etcétera, ¿verdad? Pero no hay, si alguien está interesado en escribir algo, no debería haber una ¿cómo se dice? Limitante. Un límite, exacto. Y hablando de lo que decías de arreglos, por ejemplo, tengo algo que tal vez refleje, sobre todo en Centroamérica. La marimba, que es un instrumento de Guatemala, el instrumento nacional de Guatemala. Pero estoy seguro, también hondureño, no lo diga, porque van a decir ahí. Si no, me van a golpear a mí los hondureños. Sí. Bueno, mi esposa toca este instrumento, porque es un instrumento de percusión, y hace años en un recital, después de cuando nos casamos y cuando fuimos cuando estábamos
fue en Boston, creo, sí. Uno de los primeros recitales que dimos juntos, decidí hacer un arreglo para marimba de música boliviana, música folclórica boliviana. E hice un arreglo de 3 motivos bolivianos y salió genial porque, otra vez, el instrumento no es el típico boliviano, pero, por ejemplo, en uno de los motivos yo le pedía a mi esposa si podía imitar el sonido de un poco de las zampoñas que tocamos staccato, ¿verdad? Ese Claro. sonido que es corto. Y ella me dice, sí, a ver, vamos a intentar. Y era con los sticks, ella pudo tocar, que era un golpe bien apretado dentro de la barra de Con las madera. baquetas, El claro. sonido es casi igual. Y cuando lo tocamos salió genial. Y ese era un arreglo que hicimos y lo repetimos varias veces porque gusta y no es muy largo. Es una especie de, como diríamos, 3 canciones en uno solo, ¿verdad? Y, por ejemplo, es un ejemplo que les doy también, que no, el hecho de que no tenga los instrumentos que me gustaría tener, uno puede recrearlos ellos Con con lo los... que tiene, Claro, claro, con lo que claro. tiene, claro. Sea para orquesta sinfónica, que no tenemos tal o no tenemos tal, no importa. Entonces, buscar las maneras, ¿verdad? Eso creo que es Exacto. importante y ahí, Y muchas veces lo que actualmente estoy haciendo, porque es una manera también de, como diríamos, de subsanar los problemas que estamos experimentando por la pandemia. Actualmente en las escuelas, colegios, colleges, universidades, conservatorios, por el hecho de que no vamos a estar presentes en vivo y estamos haciendo todo virtual, claro. lejos, virtual, hay unos compositores muy serios y demás, están creando un catálogo de música que pueda ser adaptable de otra manera. Por ejemplo, si en la escuela ustedes tienen una orquesta de cámara, por decir, de violines, digo, cuerdas y viento solamente. Ujú. Y no hay acceso a poder hacer toda la música que quisieras con ese grupo, pues hay compositores que aquí están escribiendo música que se adapte. Así tengas una flauta y si tengas, por decirte, 10 violines, una flauta y percusión o 2 chelos. Poder hacer el arreglo simple, pero que tenga sentido musical, ¿verdad? No tiene que Musical, ser una claro. obra de gran envergadura. Pero ese es otro elemento que uno puede usar como... Pero eso lo están haciendo comisionando sí, o hacen. no, no, Ah, sí, es un grupo de como 10 compositores y hay comisiones y la claro. gente que esté interesada en escribir, que yo estoy interesado, simplemente mandas y solicitas, yo quisiera escribir algo para esto, porque ellos van a usar ese catálogo para otras escuelas, gente que quiera usarlo, ¿entiendes? Qué Porque interesante. hay Pero, ahorita esa limitación de instrumentistas o de claro. cuántos estudiantes vamos a tener por la pandemia disponibles. Y no sabemos si vamos a tener el Wind Ensemble, por ejemplo, que llamamos aquí. No Sí. sabemos si vamos a tener el número específico de instrumentistas. Entonces, son piezas específicamente que se adaptan a esa manera de hacer la música. A ese orgánico, Ya, ya, prácticamente. ya. Pero tiene costo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, Es, uno se tiene que suscribir y cómo funciona. lo que puedo hacer es, te puedo mandar el link, porque es el grupo que se ha Aquí formado. a más de uno nos podría interesar, seguramente algún docente acá, seguramente, y algunos de los alumnos, porque Yo es te mando muy el link. importante. Me imagino que debe haber, y esto no lo sé concretamente, pero estoy asumiendo que tal vez va a haber, existe un costo ¿cómo se dice? Suscripción, Algo digamos. por el estilo, sí. Una vez que eres miembro activo, entonces lo único que Tienes tienes que hacer acceso. es descargar lo que te convenga poder tocar con el grupo. Nunca escuché de eso, pero qué maravilla. Eso es algo realmente. Empezó como te digo, en marzo, en abril, porque hay muchos Ah, compositores, mucha gente, muchos profesores que se encuentran con que
no sé si voy a tener la orquesta o la banda que tenía el año pasado. Y Claro. qué voy a hacer si, no, si me falta el clarinetista o el saxofón barítono o el oboe o qué sé yo. Entonces, es un, por decirte algo, está dividido, hay piezas que están divididas en tres partes, ¿verdad? Tienes vientos, tienes bronces, brass, tienes cuerdas y tienes percusión, en cuatro partes. Y la pieza está diseñada específicamente por el compositor para que pueda ser tocada por lo menos uno o dos de ese grupo de vientos y De dos los de... bronces, por ejemplo. Ah, ya. O sea que si por decirte algo, tienes un grupo que solo es de 13 instrumentistas, no Sí. tienes lo que necesitabas tener, no tienes los 30 estudiantes que quisieras tener, pero solo 13, lo digo a priori. Un número, Ah, claro, claro. si tienes la instrumentación, puedes adaptar esa pieza y es efectiva, ¿verdad? O sea, es una manera de colaborar por la situación que estamos atravesando, pero al mismo tiempo generar que la gente pueda escribir, que la gente pueda tocar y que exista algo que es producto, que no sea simplemente por tapar huecos, pero es algo bien válido, ¿verdad? Exacto, ¿no? Eso me parece fantástico. No, yo te busco el link y te mando de hecho, porque es algo que tal vez puedan ustedes beneficiarse y, ¿por qué no? Claro, claro, ¿cómo no? Claro, claro. No, y eso se necesita siempre, porque muchas veces no se hacen ciertas músicas que uno quisiera por el orgánico que uno tiene. Ya, Ah, no, esta vez no, no tengo oboístas, en cambio, no, mejor no hagamos, hagamos otra cosa, o no tengo, y en cambio así, realmente el limitante es mucho más amplio. la otra idea que te doy en base a esto es que si hay gente, estudiantes, pongan atención, si hay estudiantes interesados en, por ejemplo, hacer algo por el estilo, tal vez a un nivel un poquito más básico, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes una orquesta de cuerdas solamente y a alguien se le ocurre escribir algo por el estilo, pues, ¿por qué no? Y háganlo, porque es algo que no solo genera el afán de escribir, de hacer música original, pero también creo, es un trabajo mancomunado, ¿verdad? Que puedes trabajar con el director de la orquesta, con los estudiantes, Claro, y convierte en un trabajo un poquito, yo creo, más interesante también porque hay más voces que pueden aportar al trabajo en sí. Tú claro. siendo el compositor tienes las ideas claras y dices, ofreces, pero también es práctico porque uno aprende y si se ponen a ensayar eso, pues uno dice, no, mira, esto yo creo que podrías hacerlo mejor en el registro, una octava más arriba Mm, que en los chelos, por decir algo, claro. ¿verdad? Y es una especie de, como decimos aquí, trial and error, ¿verdad? Tratar y ver si funciona Sí, y si se no, funciona o no. lo descarta y se hace otra Hemos cosa, tratado. ¿verdad? Es que realmente sí, lo que nos estás diciendo es importante que los alumnos sepan esto, que prácticamente en la época nuestra, diga, en la tuya de estudio, en la mía de estudio, en la de los maestros de estudio, esas facilidades no habían. Ya, No habían tantas de estas facilidades, sea ya del hecho que en ese momento tú estás en Estados Unidos, nosotros estamos acá y podemos tener un diálogo, podemos tener una clase y tantas ese tipo de situaciones que los muchachos deberían realmente ser saber perfectamente y ser conscientes de la realidad en la que viven ahora y ya, de tantas facilidades que pueden tener ahora que nosotros no teníamos. sí, Y creo que eso también es importantísimo remarcar, porque es fácil decir, ah, eso no se puede, esto no se puede, y el niño y el muchacho dice, ah, no, no. Entonces siempre encontrar el lado negativo a algo. Pero también es importante darse cuenta que aunque ellos nunca han tenido la situación que hemos tenido nosotros como docentes, yo me acuerdo, o sea, para mí el PDF, las cosas, necesitaba una partitura, tenía ya, que ir a la biblioteca, pasar un día entero, fotocopiar, no se podía sacar la partitura, pagar una por una después, o sea, era toda una cosa, un CD, para tener un CD era lo más difícil del mundo, tenía que ir, o sea, habían tantas versiones que no existían, en ese momento uno en casa puede encontrar todo, y ahora con eso que estás diciendo, alguien tiene el grupo de amigos, los grupos, el grupo de
alumnos de último año que tienen 2 violines, un cello, un bajo, tienen una flauta y son 7 alumnos que entre ellos pueden hacer algo conectados con este tipo de facilidades, ¿verdad? Que en otros momentos no se podía. Y además algo bastante práctico que tal vez les llame mucho más la atención todavía. Yo recuerdo que tenía en Bolivia justamente un trío que estábamos tocando música, es decir, del repertorio universal, ¿verdad? Tríos de Beethoven, tríos de Haydn, y tocábamos aquí para allá. Pero llegó un momento en que también nosotros dijimos, oye, ¿qué tal? Mira, hay un mercado. Y el mercado es tal vez poder tocar, hay mucha gente que tiene interés en que toquemos, que les gusta el trío, podemos tocar en matrimonios, en bodas o en eventos así para realzar algún evento cultural, etcétera. Claro, ¿Por qué no hacemos un repertorio que es un poco más ligero, más accesible? Y me claro. acuerdo que entonces tuvimos varias veces oportunidades y se me ocurrió a mí hacer arreglos de los famosos valses de Strauss para trío. Había algo que tenía escrito, pero la mayoría no, y tuve que hacer arreglos. Y tocamos, por ejemplo, eh, los interludios de algunas óperas que son instrumentales, arreglo para Mm, trío. O para, sea, con los arreglos y todo, y que claro. lo que hicimos es que teníamos el grupo que tocábamos siempre y nos contrataron varias veces. O sea, había un ingreso económico, además, Claro. y estábamos practicando nuestra manera. Bueno, en mi caso, yo creo que yo hice todos los arreglos de eso, pero era una manera de aprender algo y al mismo tiempo de sobrevivir económicamente, ¿no? Claro, Y claro, seguro claro. que en Honduras el mercado de tocar, por ejemplo, para la gente está dado también. No tanto ahora, me imagino, por la pandemia, No, pero para el claro, sí, sí, futuro, sí. ¿verdad? Y pensar en ese afán de, o hacer un grupo que sea un poco más de música ligera y hacerlo, pero bien, ¿verdad? Inclusive invitar a alguien, ok, que hacemos canciones, ya tenemos el grupo, e invitamos a alguien que pueda cantar con nosotros o algo así, se me imagina, ¿no? Es decir, una manera de de hacer algo que no, en lugar de pensar que no tengo las facilidades, y como tú dices, ahora que estamos con el Internet en frente, pues es más, hay muchas oportunidades de hacer eso. Es cuestión de disponer un poco de tiempo, buscar y generar ideas, ¿verdad? Claro, claro. Claro, ellos necesitan motivación y necesitan realmente ese pensamiento de ir adelante. No sé si algún maestro tiene algo que acotar o algo, o algún alumno. Si alguien quisiera, bienvenido, todo Por favor, bienvenido. porque si no aquí se me va a acabar la saliva. Creo que el maestro Román quería hablar, me parece. Sí, sí, sí. Ah, adelante, Eh, buenas, maestro. Buenas tardes. No, me parece muy interesante la conversación, realmente que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Y ¿Ya? me gusta realmente bueno, que los alumnos tengan la oportunidad de poder escuchar estas cosas. Muchas veces, por ejemplo, por lo menos en mi caso, yo no vine a escuchar de estas oportunidades hasta ya casi en el último año de la escuela, ¿no? Ujú. Y bueno, me hubiese gustado tener la oportunidad de poder considerar otras opciones, Claro. ¿verdad? Soy muy feliz como violinista, pero siento que hubiese sido una buena oportunidad. Maestro, una pregunta. Más que todo, tal vez les puede decir a los chicos, tengo muchas veces como maestro, siento que ciertos alumnos se sienten incapaces de, o tal vez no incapaces, sino que tal vez ellos no son un poco con una poca baja autoestima, por decirlo Autoestima. así, ¿verdad? Y tal vez no ven la oportunidad o ellos no sienten que tengan la capacidad para salir del país con una beca e ir a estudiar, en este caso, a Estados Unidos. Ya. Yo constantemente les digo a ellos que muchas veces
No se requiere a veces de un gran talento. No tienen que ser, como quien dice, súper violinistas en este caso Ya, para poder salir del país y formar una carrera profesional, ya. ¿verdad? Muchas veces los maestros lo que ven es el potencial de estas personas, ¿verdad? Exacto. Entonces, quisiera ver si usted podría expandirse un poco más en esto y tal vez animar a los chicos Sí, cómo cómo es no. el sistema. No, me parece muy bien. Bueno, estoy de acuerdo. Creo que lo importante es el trabajo. Y cuando hablo de trabajo me refiero a que para cualquier actividad, no solo en la música, ¿verdad? Se necesita disciplina. Y en nuestros países, yo viniendo de Bolivia, y, puedo reflejar eso en la mayor parte de Latinoamérica. A veces la disciplina es lo que menos tenemos, por muchas razones y muchos motivos, ¿no? Ah, pero la gente que... Y disciplina simplemente significa lo siguiente, estás estudiando violín o cualquier otro instrumento, el dedicarte al instrumento, el poner las horas necesarias, porque eso es importante, el tener, el poder hacerlo, aquí hablan de, oh, hay que estudiar como 8 horas, 12 horas. No, no, no. Con tener, por decirte, 1, 2 horas cada día, pero regularmente, y obviamente con la guía del profesor, de los profesores, tener esa disciplina, esa ética, ¿verdad? Porque es importante. Si no tienes eso, por más, como dice el profesor, por más talento que uno tenga, si no existe el trabajo detrás, con la perspiración que llamamos, pues no vas a, talento o no, no pasa nada. Pero si existe el trabajo, la ética del trabajo, la disciplina y además el deseo de hacerlo, ¿verdad? Se pueden afrontar inmensos obstáculos. Y sí, yo creo, yo recomiendo, si hay esa intención de asistir de venir a una escuela a estudiar en los Estados Unidos, ¿por qué no? Pero creo que empieza de uno, tiene que empezar de tu propio entorno, de tu propio deseo. Y pensar de que el trabajo tiene que ser continuo, constante. No por decirte, ok, yo voy a estudiar 4 horas hoy día y hoy día es que miércoles y el domingo se me ocurre volver al instrumento y luego el próximo jueves, pero no lo hago regularmente, pues mucho no va a pasar, No aun cuando sirve tenga mucho. un oído increíble o tenga la capacidad genial, ¿verdad? El trabajo es lo más importante y creo que esa disciplina es importante. Luego, el hecho de pensar, también hay este aspecto que es un poquito más humano y yo diría también que se puede ver un poco no en todo el mundo, pero tal vez en alguna gente en Latinoamérica, que por ser latinoamericanos no tenemos mucho derecho a poder atender a otra, no solo aquí en Estados Unidos o tal vez en Europa, pero no tiene que ser ni siquiera en Estados Unidos o en Europa, porque hay muchas escuelas o profesores en Latinoamérica también que son muy buenos, ¿verdad? Pero me refiero a eso, el afán de la confianza en que tenemos una musicalidad increíble en nuestra juventud. Y a veces eso se ve no quiero ser necesariamente un ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo que es una referencia para todos los latinoamericanos. Que haya tenido problemas, que no sea perfecto, ese es otro asunto. Pero, por ejemplo, lo que ha logrado la Simón Bolívar y el movimiento ese, que ahora se está imitando en todas partes del mundo, El ¿verdad? sistema, claro. El sistema, el famoso sistema. Aquí mismo hay escuelas, hay 2 escuelas que usan ese sistema y obviamente uno puede ser crítico del sistema en muchos niveles, pero lo que yo veo cuando he atendido en muchas oportunidades a un concierto de la orquesta, tanto juveniles y de mayores, existe pues un nivel de musicalidad y de talento increíble. Y eso yo considero que existe en todos los países, en nuestros niños, que tienen esa capacidad
que pueden ser, que hay muchos casos, hay músicos natos, ¿verdad? Y lo que necesitan es eso, es disciplina y trabajo y constancia. Si no hay esas tres cosas, es más difícil. Es más difícil. He conocido aquí, por ejemplo, en Londres, me acuerdo, había un violinista polaco. Increíble, increíble violinista. Yo digo, podía ser un solista sin ningún problema. El problema problema que tenía, el mayor problema que él tenía era que, honestamente, era un vago. No tenía la responsabilidad, tocaba en distintas orquestas freelance y demás, pero estaba desperdiciando su talento al grado de que se metió en problemas de todo tipo que la gente ya sabía, tal persona, sí, es un buen violinista, no, pero sabes, no podemos confiar en él porque es irresponsable y no va a atender, pero era un increíble talento. Ya tenía como sus 22 años y demás. Y de eso tal vez hay bastante en nuestros países también, es decir, hay gente que es talentosa, de hecho, sin necesidad de que tengan que empezar desde muy pequeños, pero obviamente sí hay también eso. Pero creo que lo importante en nuestros estudiantes es reflejar en ese aspecto. El trabajo, la disciplina y la constancia de hacer lo que estás haciendo y nunca sabes dónde vas a llegar porque eso te puede abrir muchísimas puertas. ¿Ya? No sé si eso en cierta manera ayuda un poco. Espero que sí, ¿verdad? Sí, la verdad que le dio, como dice, al punto, ¿no? Más que el talento es el trabajo, las horas dedicadas. Ya, la dedicación, ya. Sí, realmente que yo le digo, quisiera compartir con la mayoría de estudiantes, incluso los maestros que están aquí, hemos llegado hasta donde hemos llegado no tanto a veces por el talento, sino por a veces ir a nuestro salón de práctica, ¿no? Y poner las horas Ya, hasta que salga, claro. ¿verdad? En el caso mío, pues yo pude ver mucha gente con casi nada de talento llegar muy alto, Ya, porque eran personas que desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana estaban ya en su salón de práctica, tenían un horario bien específico, eran personas muy organizadas, ¿no? Y ya, con una meta, querían llegar a algo, ya. ¿verdad? Entonces, Lastimosamente no hay, en ese sentido, yo creo que no hay, como decíamos en Bolivia, hay un dicho, no hay tu tío. No hay tu tío. Significa básicamente, o lo haces o no lo haces. Y si no lo has hecho, pues no hay tu tío, ¿verdad? exacto. Y cierto, me acuerdo eso, lo que mencionas de las horas y demás, me hace una reflexión última al respecto. Cuando don Gustavo, yo estaba tomando clases con don Gustavo Navarre en el conservatorio, él se mudó a una zona un poquito alejada de la ciudad, pero ya no estaba enseñando ahí. Y un poquito más tarde yo también me mudé a un lugar un poco más cerca de donde él vivía, pero no había transporte público que llegase exactamente a la puerta de su casa. Y yo estaba tomando clases con él privadamente porque ya él no trabajaba en el conservatorio. Y decidí, bueno, ¿sabe? Si a usted le parece, a mí me gustaría continuar. Y sí, me iba salía de casa, tomaba una movilidad, el autobús, hasta donde podía llegar y de ahí tenía que caminar como 15 minutos. No era mucho, pero me acuerdo que a veces él tenía que cruzar un río porque toda esa zona estaba en construcción, en Achumani, y había que pasar un puente que a veces no era de lo mejor. Y me acuerdo, cuando iba esos 15 minutos, siempre estaba ahí pensando en mi lección, en lo que iba a tocar y demás, y caminando, etcétera. Y no me acuerdo cuánto tiempo duró eso, pero creo que duró un año y medio y demás. Pero nunca, inclusive él me llamaba y me decía, sabes, no puedo a esta hora, puedes a tal hora. Y yo le dije, sí, a cualquier hora que usted, yo tenía que cambiar mi horario detrás porque él
estaba dispuesto a que él me dé la clase, no a saltar una semana. Y yo le decía, sí, 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 no importa, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde, ya está, estoy ahí. O vente a las 10 de la mañana porque tengo que ir a afinar un piano. Sí, estoy allí. Entonces, no recuerdo haber saltado ninguna lección por algún problema que él pudiese tener. En el caso mío, yo estaba siempre dispuesto. Y tenía que cambiar mi horario de acuerdo a eso, ¿verdad? Que es un poco más complicado también. Pero con eso simplemente quiero decir que si está el deseo en ti, si está la decisión de hacerlo y si tienes el objetivo bien claro, pues lo haces y no importa qué. Llueva, truene o relampaguee, como decimos, ¿no? Y hacerlo. Y eso creo que es importante en desarrollar en nuestros niños, en la niñez. Yo creo que hay mucho de eso, hay mucha gente que es capaz piensa en ese sentido, pero tal vez inculcar un poco más ese afán, esa situación, ese aspecto es bien importante y es parte de la educación, lo que tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes, ¿verdad? Claro. Sí, y lo importante, solo acotando, que es importante que escuchen los alumnos, que no es lo que estamos haciendo, todo debería ser así, pero que sepan que no es como tal vez a veces uno se puede salvar, entre comillas, en una clase de matemáticas, en una clase de sociales y todo, de que uno no hizo nada, pero la noche anterior se mató 12 horas a trabajar y hacen el trabajo y lo presentan. En la música no es así. No. Por más de que el examen no hizo un mes de nada, pero el examen lo tiene al día siguiente, no es que uno estudiando 24 horas, listo. O sea, muchachos, no es así y es muy importante que lo sepan. O sea, 2 horas perdidas son 2 horas perdidas. Aunque hagan 24 horas otro día, ya han perdido todos los días anteriores. Y lo mejor es eso, que organicen su tiempo y tengan lo que dicen. No les decimos 8 horas, no les decimos 10 horas. Decimos 2 horas, 2 horas, 1 hora y media, 2 horas de las 24 horas que tiene un día y sobre todo en ese periodo que están todos encerrados en casa. Si duermen 8 horas, duerman 6 horas y esas 2 horas más estudien, organicen su tiempo. Eso es muy importante, pero en todo, no solo en su instrumento, en todas las materias que están haciendo, o sea, hagan una organización para que todo vaya poco a poco, que la música es así, porque todo está relacionado. Si está mal el solfeo, va a estar mal en violín, va a estar mal en orquesta, va a estar mal en todo. Si está mal, o sea, todo se relaciona hablando de la música y creo que es importantísimo lo que usted dijo, maestro. Y bueno, con la pregunta del maestro Román, que le dio también el clavo para que escuchen, porque aquí estamos con 60 jóvenes que están aquí con el deseo de superarse y de hacer las cosas bien. Claro. Y teniendo la guía de los docentes que estamos aquí y bueno, de las personas, en este caso tipo tú y los invitados que vienen y nos están dando ese input para que ellos vayan adelante, ¿verdad? Sí, 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 claro. Me parece, básicamente, es básico para repetirlo, para ser un poco repetitivo. Es lo más importante es el tener esa disciplina. Lo demás va a venir gradualmente y la gente reconoce eso porque como profesor sabemos, todos nosotros sabemos cuando un estudiante ha venido a su clase y ha practicado y cuando haya problemas, errores aquí o allá, yo sé cuando mi estudiante ha puesto seriedad en su estudio. Cuando no lo hace, también lo sé. Claro. Y me dice, oh, ok, en mi casa lo puedo tocar. No te preocupes. No Sí, tienes que ser 100% perfecto aquí, pero yo sé, porque yo también he sido estudiante, así que no me pueden decir que no. Así que, entonces, eso es bien básico, es bien básico. realmente no, creo que estás en el punto y es muy importante eso. Querido Jorge, no sé si tienes al final de unas conclusiones finales de todo tu mensaje que les has querido dar a los jóvenes para terminar este encuentro y que realmente espero que no sea el último, que No, no, quisimos que sea una serie de varios encuentros que los vamos a tener seguramente, pero no sé si tienes ahorita unas palabras finales para los alumnos de motivación y de que sigan, no obstante pase lo que pase, no obstante llueve, truene, lo que dice, o sea, ellos tienen que ir adelante. ya. No, Ajá. definitivamente.
Sí, sí, algunas pequeñas reflexiones en cuanto a, en general, a la música o a la educación musical, debido a que muchos de los que están presentes aquí son estudiantes. Simplemente cosas que me gustaría que las tomen en consideración. Ah, no es necesariamente una filosofía mía, pero creo que un poco sí. Porque he aprendido y me he dado cuenta a través de los años de estudio y tanto en Bolivia como aquí, y a veces el comparar, porque a veces decimos, uy, hay músicos increíbles aquí y en nuestros países no es tanto así. No es muy cierto. En todas partes se cuecen habas, como decimos, ¿verdad? Y entonces, diría ciertas consideraciones para estudiar y para vencer obstáculos tanto musicales como de muchos otros tipos. Pero el estudio en sí, tengo pequeñas cosas. Estudiar ritmo. Ritmo independientemente de todo. El ritmo es lo más básico en la música. Tener una concreta idea de lo que eso significa y cómo eso envuelve todo tipo de música. Lo más básico es el ritmo. Segundo, educar, no importa qué edad, obviamente mucho mejor cuando uno es pequeño, educar el oído y el poder. Yo digo, primero que educar la vista y el leer a primera vista y el leer la música que está enfrente de ti, lo más importante es educar el oído. Y a veces el oído está educado depende, obviamente hay muchachos que tal vez tengan el oído absoluto, lo cual es un arma de doble filo también, porque a veces se confían y no necesariamente no desarrollan a su debido potencial, digamos. Pero desarrollar el oído interno y que eso toma tiempo también, o sea, el ritmo, el oído, y luego viene el desarrollar obviamente la capacidad de leer la música en sí y todo eso integrado más tarde, pues va a desarrollar lo que yo llamo el inner music, el músico interno en cada estudiante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lograrlo? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, yo apoyo mucho el sistema Dalcross. Es un sistema que Dalcross, claro. sí, que es sobre todo para niños, pero yo lo he aprendido y lo he practicado cuando era mucho mayor ya. Y es el sentido de observar el ritmo a través del movimiento. Y todo es a través del movimiento. Entender, por ejemplo, la diferencia entre un compás de 2/4 o compases simples y compases compuestos, por decir algo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. A muchos estudiantes principiantes les cuesta entender la relación entre qué es simple y qué es compuesto, por ejemplo. Visualmente, auditivamente, pero la mejor manera de desarrollar y de aprender eso es con el cuerpo, con el movimiento corporal. Un buen director de orquesta o de coro, si ha desarrollado íntegramente ese skill que llamamos, esa capacidad, pues va a ser mucho más fácil verlo en el concierto y los estudiantes, los que están tocando en la orquesta o en el coro o en la banda, se van a dar cuenta inmediatamente cómo la música fluye. En comparación con alguien que le cuesta entender o le cuesta mostrar eso, ¿verdad? El director de orquesta y de coro lo que hace es simplemente transcribir ese elemento que es movimiento en espacio, ¿verdad? Entonces, si desarrollas eso tempranamente, tienes mucho ya por delante. Obviamente, el último elemento que mencionaba es dependiendo del instrumento, la técnica del instrumento, desarrollar todo eso, el nivel de capacidad para el instrumento desde muy temprano, obviamente.
pero eso ya llega a ser un poquito, eh, no diría desarrollarlo más tarde, al mismo tiempo, obviamente. Pero ahí va un poquito esa manera de ver la vida musical para mí, o el estudio musical. El estudio del ritmo en relación al cuerpo, en relación al movimiento, el estudio del oído en relación a tanto lo que escuchas y tanto como lo que ves, el movimiento en sí, el movimiento corporal como músico, y obviamente el instrumentista, el instrumento que tocas, o si eres cantante, o si eres instrumentista, pianista, lo que sea, no importa qué. Si esos elementos están presentes en tu educación en distintas maneras, no hay solo una manera de verlo, ¿verdad? Pero pensar y reflexionar en cuanto a eso, creo que desarrolla tu musicalidad en una manera mucho más integral que simplemente, o que tengo que tomar solfeo y que tengo que cantar esto porque es parte de mi materia y si no, no voy a tener una buena nota. Sí, obviamente eso está bien, es parte, pero tener conciencia de que si no cantas lo que escuchas, ¿cómo puedes enseñar a alguien a que esto que para mí como compositor es importante que la gente pueda percibir en el oído lo que escribo? Obviamente si toco un clúster, ¿verdad? O algo así, es más difícil, obvio. Pero tener una idea global, concreta de estos elementos en cualquier tipo de música es importante. Lo curioso de todo eso es que eso se ve a veces en lo que llamamos músicos innatos, ¿verdad? Hay niños que de pronto hacen cosas que te asombran al verlos, porque o se expresan de una manera tan simple, sin mucho esfuerzo, que te da, pues, te transmite eso, ¿verdad? Y lo ves, lo puedes percibir, lo puedes notar, comparado con alguien que le cuesta algo y se nota que hay el trabajo o que toca y que canta, pero no es la expresión no es directa hacia ti. Entonces, claro, eso se ve sobre todo en niños, ¿verdad? Es lo que llaman los niños talentosos innatos que desde que han nacido tienen el talento dado. Pero eso se puede desarrollar. Yo estoy convencido de que se puede desarrollar con esa disciplina, pero con la consideración de que en música lo más importante son esos pasos a dar, ¿no? El ritmo, el desarrollo auditivo, el desarrollo del movimiento a través del desarrollo auditivo y rítmico, y por último el desarrollo del instrumento, cualquiera sea este. Y una vez todos ellos, se puede hacer un círculo vicioso si se quiere, porque uno va a tener que ver con el otro en todo el tiempo. Todo el tiempo. Y simplemente es mi recomendación como consideraciones educativas, tanto para estudiantes como para maestros, me imagino. Es lo más básico y elemental, digamos. Perfecto, creo que lo tuvimos todos realmente bastante claro. Y no, solamente agradecerte, querido Jorge, por darnos estos minutos, un poquito de ti. Sí, estoy seguro que ha tocado a muchos de los muchachos estos consejos. Y bueno, esperamos realmente encontrarte pronto. Un aplauso virtual de parte de todos. Muchas gracias. Ahí estamos, te agradecemos infinitamente. Te No, esperamos pronto en Honduras, en este maravilloso país. la próxima vez, ojalá pueda estar en persona y departiendo momentos con ustedes. Gracias por la atención y por la paciencia de escucharme más de una hora. No, muy contento. Muchas gracias. No sé si algún alumno o algún docente tiene algo más que decirle, saludarle o acotar algo. Creo que no. Bueno, todos estamos muy agradecidos. El maestro Román creo que estaba abriendo su micrófono. Adelante. No, simplemente agradecerle el tiempo tanto al maestro Montes y al maestro Jorge por su por compartir su conocimiento y bueno, lo esperamos en Honduras cuando todo esto pase, ¿no? Sí. Yo Bienvenido. estoy ahí en cuanto todo se pueda dar y podamos
vamos a estar presentes, sí. Cómo Claro. no. Y además su esposa es percusionista, ¿no? Entonces a ella también la esperamos para que hagamos música también con ella. Toda la familia, Con toda la familia. la bailarina, porque mi niña también hace ballet y canta. Ah, No, perfecto, no hay problema. perfecto. Saludos Bueno, a pues. todos y continúen haciendo música. Me agrada verlos a todos aquí presentes. Continúen estudiando, no importa qué, y espero poder escucharlos en algún momento en el futuro, ¿ok? Te agradecemos mucho. Bueno, pues muchas gracias, maestro Jorge. Gracias a todos. Cuídese. Muchos saludos, pues. Hasta Igualmente. luego. Gracias. Gracias. Gracias.